Un abrazo hasta allá. Bien, pues Dios le bendiga. Qué gusto, ¿verdad? Otro domingo más en donde apareció la voz. ¿Cómo estamos? Se volvió a ir la voz. Bien. Si tiene su Biblia, acompáñeme a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Voy a leer del verso 1 al verso 10. ¿Está listo? ¿Estamos listos? Sí, voltee con el que está al lado y dígale, estamos todos listos. Dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicomoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Y luego dice: cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Y dice que Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y de alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba y decían lo siguiente. Ponga atención en esta declaración que la gente le daba a este hombre llamado Zaqueo. Dice, ¿verdad? ¿Fue hospedarse en la casa de un pecador de mala fama? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante de Dios y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y Jesús respondió lo siguiente: la salvación ha venido hoy a tu casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Verdad? Esta historia es interesante porque comienza la historia un hombre que intentó ver a Jesús, ¿verdad? Y tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús. Y de repente Jesús lo ve y le dice: ¿sabes qué? Vamos a tu casa. Y cuando llega a su casa, la gente que estaba ahí, ahora déjame decirte el contexto de lo que pasaba con Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, o sea, era alguien que había transeado, era alguien que había robado, y la gente lo conocía. Por eso empiezan a decir, a murmurar entre ellos: ¿cómo es posible que Jesús vaya a la casa de un pecador que tiene mala fama? Porque había ultrajado, había robado a la gente, ¿sí? Y la gente se empieza a jactar de esto y empieza a decir: ¿cómo es posible que un hombre santo llamado Jesús, ¿verdad?, se acerque y vaya a una casa, a la casa de Zaqueo, a mostrar la gracia y la misericordia que Dios quería mostrarle a Zaqueo? Y esta es una realidad. Hay una enfermedad que es más fuerte que toda enfermedad. Incluso ha destruido vidas, ha destruido familias, propósitos, el disfrute de la vida misma, provocó la muerte y sobre todo nos ha alejado de Dios. Hoy yo quiero hablarte acerca de esta enfermedad que es el pecado. Tal vez lo hemos escuchado, ¿sí o no? Hemos escuchado que el pecado y tenemos alguna definición y yo quiero que juntos podamos ver lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado, ¿sí? Entonces este hombre llamado Zaqueo era cierto, era un pecador, pero Jesús le dijo: quiero ir a tu casa. Yo quiero que te quedes con esta invitación de parte de Jesús. Yo quiero ir a tu casa, yo quiero entrar en tu vida, yo quiero entrar en tu corazón. Eso es lo que Jesús desea, ¿sí? Entonces el pecado, dice en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es lo que dice Romanos, ¿verdad? Que si tú y yo pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos alejados de Dios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿dónde inició el pecado? ¿O de dónde viene el pecado? Y hay una historia en Génesis donde Dios formó al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Él los formó y los puso en un jardín y le dio las siguientes instrucciones. Y le dijo: Adán, Eva, pueden comer de todos los árboles que hay aquí, pero menos del árbol que está en el centro, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ¿qué ocurrió? Dice que una serpiente, o sea, Satanás, empezó a engañar a Adán y a Eva y a decirles: oye, Dios te ha impedido que comas de ese árbol, ¿por qué no vas y lo haces? Y entonces
Adán y Eva, más Eva. No es cierto, no crean eso, es una mentira. Si es una mentira, porque dice, fue por la culpa de Eva. No, ¿verdad? De los dos. Y dice que ellos fueron y comieron de ese árbol y desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios. Ahora, quiero dejarte una premisa, una verdad. La verdad es que Dios formó al hombre sin pecado. Cuando Él puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Él lo formó sin pecado. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice que cuando Dios terminó de crear todo, los 7 días, dice, y terminó y Dios dijo esta frase, y vio que todo era bueno. Todo lo que había creado, incluso el hombre, Dios lo formó y lo hizo bueno. Sí, lo hizo una persona buena, pero el engaño y la mentira provocaron que el hombre desobedeciera a Dios. Desobedeciera a Dios. Ahora, esta historia dice que cuando Dios aparece, Él ya sabía lo que habían hecho. Él ya lo conocía, Dios lo conoce todo, Él es omnisciente, lo conoce todo. Y cuando se acerca a Adán y a Eva o aparece a Adán y Eva y les dice, ¿qué es lo que han hecho? Y Adán y Eva tratan de ocultar su desobediencia y dice, no hemos hecho nada, Señor. Y Dios les dice, por cuanto han desobedecido, serán destituidos del jardín del Edén. Y entonces comenzó a formarse el pecado a causa de la desobediencia del hombre. Y es a lo que ahora le llamamos, todos tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí o no? Nace un niño y ¿qué hace el niño? Luego hace berrinche, ¿sí o no? Sí, luego señala, quiere todo para él y nos trae así, ¿verdad? Como un Dios, queriendo ser Dios el niño, ¿sí o no? Nacimos con una naturaleza pecaminosa gracias a la desobediencia y a la rebeldía de Adán y Eva. Ahora déjame decirte algo. Dios hubiera perdonado a Adán y Eva si a Adán y Eva le hubieran dicho, Dios, perdónanos, te desobedecimos. ¿Creen que Dios los hubiera perdonado? Dios lo hubiera hecho. Pero ellos no se rindieron y no dejaron ni permitieron que Dios los perdonara. Y entonces se gestó en el corazón del hombre la rebeldía. Y la rebeldía ha provocado que el pecado gobierne en nuestras vidas. ¿Sí? Esto es el pecado. De ahí comenzó el pecado y dice que después de Adán y Eva cambiaron las cosas las cuales Dios había formado y que había hecho buenas. Entonces empezó a mezclarse en el hombre la maldad y empezó a ver esto llamado el pecado. Ahora, quiero que juntos podamos ver qué es el pecado. Y el pecado viene de la palabra o del griego hamartía, que significa errar en el blanco. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios nos formó para caminar bajo una dirección, ¿sí? Él hizo un camino para ti y para mí. Él hizo un pasillo para el que tú y yo pudiéramos caminar, pero a causa de la desobediencia y de la rebeldía, formamos un pasillo en el cual, o un camino en el cual Dios no está. Y eso es errar en el blanco. O sea, significa, ¿verdad?, que nos hemos salido del caminar de Dios o nos hemos alejado de Dios, ¿verdad? Entonces Dios quiere que tú y yo caminemos bajo la dirección correcta. Dios nos formó para eso, para caminar bajo la dirección correcta en la cual Dios está en nuestras vidas, en el cual Dios es nuestro guía, ¿sí? Así que el pecado nos alejó de la cercanía que el hombre podía haber tenido desde el principio con Dios. Porque Dios formó al hombre en el Edén para relacionarse con el hombre. Pero la desobediencia y la rebeldía provocaron, ¿sí?, que el hombre se apartara de Dios y empezara a gobernar bajo sus propios criterios, bajo sus propios pensamientos, ideas, filosofías y todo lo que podamos hoy pensar. El hombre ha decidido gobernarse a sí mismo y no permitirle a Dios que Él gobierne nuestras vidas. Y eso es lo que ha ocasionado el pecado, ¿verdad? Ha ocasionado nuestra lejanía de Dios. Fuimos diseñados para estar cerca de Dios, ¿sabías eso? Dios nos diseñó para estar cerca de Él. Pero el pecado se infiltró y nos ha alejado. El pecado es quebrantar o transgredir la ley de Dios. ¿Alguien acá tiene hijos? Cuando tú le das una instrucción, voy a poner un ejemplo. Hijo, quiero que hagas la tarea. O aquí te quiero a las 6 de la tarde. Y tu mamá
son las 5:30, ¿verdad? No, media hora, ¿no? Y de repente llega tu hijo y llegó a las 9 de la noche. Transgredió la instrucción que tú le diste, ¿cierto? Sí, algunos tenemos hijos y les hemos dado instrucciones y las han transgredido porque han preferido gobernarse a sí mismo y generar desobediencia al Padre. Y es lo que tú y yo hemos hecho hemos hecho con Dios. Dios nos ha dado las instrucciones correctas en la palabra, pero la hemos transgredido. Un ejemplo, Dios nos ha dicho, perdona, ama a tus enemigos. No lo voy a hacer. Hemos transgredido la instrucción de Dios. Dios dice, ¿verdad? Acércate a mí, pero preferimos estar lejos de Él, caminando en el camino equivocado, y eso es transgredir o quebrantar la instrucción que Dios nos ha dado. En Santiago capítulo 4, versículo 17, dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. El pecado, ¿verdad? Tú y yo sabemos qué cosas son buenas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sabemos que es hacer lo bueno, pero muchas veces decidimos hacer lo malo. Y es ahí donde el pecado empieza a gobernar nuestras vidas. El pecado se ha metido para desubicarnos, para engañarnos, para robar la identidad que Dios nos ha dado desde el principio, y eso es lo que el pecado ha provocado en nuestras vidas. Déjame decirte una verdad. La Biblia nos enseña que Dios puso una moral en nosotros. Sí. Dios puso una moral bajo una conciencia, ¿sí o no? ¿Cómo sabe un niño que si se acerca al fuego se puede quemar? ¿Cómo lo sabe? ¿Verdad? Yo veo a mi hija y veo que el fuego y se intenta acercar y mejor se aleja. Porque hay una moral, hay una conciencia y sabe que si se acerca puede afectarle, ¿sí o no? Entonces, en el ser humano Dios puso una moral, puso una conciencia. ¿Verdad? Tal vez cuando estábamos lejos de Dios sabíamos que era malo. ¿Cómo sabemos que asesinar es malo? ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una moral en nosotros que nos dice, eso es incorrecto, eso no está bien. Pero Dios lo puso en nosotros. Y hay algunos pensamientos humanistas que niegan la existencia del pecado, ¿sí? El ateísmo. El ateísmo dice, Dios no existe, por tanto el pecado no existe. Y si no existe el pecado, no existe el bien, no existe el mal. Entonces estamos aquí como robots que vamos guiados, ¿verdad? Sin saber a dónde vamos, sin rumbo fijo, pero la realidad es que si Dios puso una moral, ¿cómo un ateo puede justificar, ¿sí?, que nosotros hay en nuestro corazón o hay una conciencia que nos dice esto está bien y esto está mal? Porque dice desde el principio que Dios puso un libre albedrío en nuestras vidas. ¿Qué significa esto? Que tú y yo podemos decidir sobre dónde caminar con Dios o caminar lejos de Dios, ¿no? Entonces el ateísmo cree esto, el determinismo. El determinismo cree que las circunstancias te van guiando, ¿sí? Te van guiando y entonces estamos aquí expuestos, ¿verdad? Y Dios nos ha dejado ser víctimas de la capacidad, ¿verdad? Que las situaciones que atravesamos nos ha dejado como víctimas de la suerte o de la casualidad. O sea, todo lo que existe es por suerte o es casualidad. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios nos ha dotado con la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Es más, podemos ver las películas de los superhéroes. Cuando vemos las películas de superhéroes, vemos al villano y vemos al superhéroe, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios lo puso en nuestras vidas. Otra parte, otro pensamiento es el hedonismo. Y el hedonismo significa placer. Y el placer, el pensamiento de estos hombres es, come y bebe que mañana moriremos. O sea, todo lo que te provoque placer, hazlo, ¿verdad? Vívelo. Haz lo que quieras contigo. Haz lo que quieras con tu cuerpo, haz lo que quieras con tu familia, con tu casa. Y ese es el hedonismo, un pensamiento que dice, aprovecha el hoy. Si haz lo que quieras. Y gracias a ese tipo de placeres, pues hoy vemos que se está justificando la pedofilia. En Europa ya hay una ley, ¿verdad?, que ya permite que haya relaciones entre niños y gente adulta. ¿Puede creerlo? Sí. Y es un pensamiento hedonista que dice, quiero más placer. Esto no me satisface, quiero más. Sí, pero la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que nosotros tenemos que vivir bajo la sabiduría y no bajo el placer de este mundo. Dios nos quiere dotar de sabiduría, pero el pecado nos ha dicho, hey, mira, nos ha tentado constantemente diciendo, haz esto, no importa lo que los demás digan.
No importa, tú hazlo. Y entonces vemos cómo ha avanzado la inmoralidad sexual. Y ahorita yo quiero hablarte de algunas consecuencias que ha provocado el pecado. Sé que suena muy duro esto, pero es una verdad, ¿sí? El pecado, una de las consecuencias es que trajo consigo la condenación eterna, o sea, una eternidad sin Dios. El pecado trajo eso. Dios nos formó para estar siempre con Él, acá en la tierra eternamente, pero el pecado nos apartó de esta verdad. El pecado, déjame decirle algo, nosotros fuimos diseñados para no morir, pero el pecado, gracias al pecado, existe la muerte física. Y lo podemos leer ahí en Génesis capítulo 2, 16 al 17. No lo voy a leer porque es mucho, ¿verdad? Pero anótelo y estúdielo en su casa, ¿sí? Hágase preguntas acerca de este tema, ¿sí? El pecado trajo la muerte espiritual. El pecado trajo la enfermedad. ¿Sabían que no había enfermedades? Pero a causa de la desobediencia del hombre, el pecado trajo consigo la enfermedad, la inmoralidad sexual, la división, la depravación, ¿verdad? Familias rotas, la desesperanza, la falta de paz, el rechazo incluso. Cuando Zaqueo llega con Jesús a su casa, las personas que estaban ahí dijeron: este es un pecador, ¿cómo Jesús se atreve a llegar a su casa? O sea, el pecado había generado rechazo en Zaqueo. Y el pecado ha generado rechazo o nos ha hecho creer que Dios nos rechaza por el pecado. ¿Ok? Es tiempo de respirar un poquito, respire. Suena duro, ¿verdad? Lo que hace el pecado. Hay consecuencias, ¿verdad? Ahora sí quites el casco. Ahí va lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Vemos lo que ha ocasionado el pecado? ¿Tiene poder? Pero hoy yo te voy a hablar acerca del poder que vence y que ha vencido el pecado. Y ese es Cristo Jesús, ¿sí? Entonces Dios nos formó. Voy a usar aquí unas cosas. Sí. Dios nos formó así. Éramos tú y yo, ¿verdad? Esta era nuestra naturaleza, a la cual Dios nos había formado y en la cual Dios se plació. Incluso dice la Biblia que Él nos formó a su imagen y semejanza. Él nos hizo así. ¿Alguien se le antoja este vaso de agua con el calor? A mí también. ¿Sí? Así nos formó Dios. Pero el pecado, cuando el pecado vino, entonces deformó lo que Dios había hecho en nuestras vidas y nos dio una identidad falsa. Miren cómo empieza el pecado, poco a poquito. Y así empezó, ¿verdad? La voz suave del enemigo que le dijo a Adán y Eva: hazlo, mira, tú puedes tener poder como Dios. Y así empezó el pecado en nosotros. Y el pecado nos formó, y dice que por cuanto el pecado llegó a nuestra vida, Dios nos ha destituido de su gloria. Esa era una verdad. Pero eso fue hace más de 4,000 años. Y entonces después, mucho más de 4,000 años, ¿sí? Y entonces después, hace más de 2,000 años, vino un hombre llamado Jesús, ¿sí? Vino Jesús a la tierra. Y Jesús es la cura al pecado, ¿sí? Jesús vino a salvarnos y a rescatarnos del pecado. Quiero que vayas conmigo a Romanos 8:15. Ve allá tu Biblia. Y la Biblia dice en Romanos, Pablo lo dice de esta manera. Dice: ya no somos más esclavos del pecado, del temor. Ahora somos adoptados por Jesús. O sea, a través de Jesús, Él vino a adoptarnos sin importar el pecado. Porque Jesús vino a morir en la cruz para morir por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, Jesús vino a traer una cura y nos puso en esa posición. Y es lo que en esta historia está viviendo Zaqueo. Zaqueo sabe que es un pecador, pero está viendo a Jesús y Jesús le está demostrando con ir a su casa que la gracia que hay en él es más fuerte que el pecado que puede él tener en su vida. ¿Sí? El pecado no puede contra Jesús. ¿Alguien aquí le alegra esto? El pecado que tal vez hemos cometido, el pecado que el hombre ha cometido, no puede contra Jesús. Y Jesús vino a morir en una cruz para librarnos del pecado. Fíjese lo que dice Romanos 3:23. Vaya ya a su Biblia, Romanos 3:23. Dice lo siguiente: pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, dice, a causa del pecado. ¿Está listo para lo que viene?
Eso es lo que dice el versículo 23, pero vamos al versículo 24. Fíjese lo que dice. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Pudimos intentarlo con nuestras fuerzas, pero Jesús vino y lo dio todo para rescatarnos del pecado. Fíjate lo que dice Romanos 6:23, ahí en tu Biblia, allá adelantito. Romanos 6:23 dice lo siguiente. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. El pecado ha traído muerte. Pero fíjese lo que dice a continuación. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Sí, así que Jesús vino a vencer al pecado en la cruz del Calvario. Tú y yo vamos a celebrar mañana la Semana Santa, ¿sí o no? Y aunque tal vez digas, no, pues yo no voy a ir a, no sé, ¿verdad? A la iglesia o algo así, pero todos la celebramos. Es más, si las vacaciones nos vienen bien, ya estamos celebrando la Semana Santa, ¿sí? Ya la estamos celebrando. Entonces todos celebramos esto, pero ¿qué significa la Semana Santa? Significa que un hombre justo fue a morir en una cruz para rescatarnos, y dice aquí, para que el pecado que tenía el poder sobre nosotros y traía muerte, ahora a través de Cristo Jesús empieza a producir vida en nosotros. ¿Sí? Esta es la verdad de Cristo. Esto es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, la gracia de Jesús quitó el pecado, quita el pecado que hay en nuestra vida hoy. ¿Sí? Quita el pecado. En primera carta de Pedro, capítulo 1, 18 al 19, dice que si confesamos, ¿sí? Más bien, perdón, déjeme ir más adelante. En Romanos 10, 9 al 10, dice, si creemos en Jesús y confesamos que Jesús se levantó de los muertos y creemos en Él, ¿verdad? Dice que entonces encontraremos salvación, ¿sí? Si tú y yo hoy decidimos creer en Jesús, el pecado, ¿verdad?, no tiene más poder sobre nuestra vida. Entonces todo se trata de creer en Cristo Jesús, ¿verdad? En caminar. Ahora Dios a través de Cristo Jesús, Él nos dice, estábamos caminando a través del pecado, estábamos errando, íbamos en la dirección incorrecta, pero a través de Jesús dice, ven hijo, yo te voy a ayudar a caminar en la dirección correcta, que es en la que Dios siempre ha querido que tú y yo estemos, en la dirección que Dios formó para ti y para mí. Y cuando el pecado hizo que el camino correcto, ¿verdad?, se cerrara y estuviera ahí olvidado, Jesús vino a recordarnos que hay un camino que nos quiere dar y a través de ello poder disfrutar de la salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado. Mentí, Dios puede perdonar ese pecado. ¿Sí? Engañé, Dios puede perdonar ese pecado. ¿Sí? Se generó orgullo en mi corazón, Dios puede sanar, perdonar ese pecado. Y la Biblia dice que la sangre de Jesús ha sido suficiente para el perdón de nuestros pecados. Déjame decirte algo. Hay un deseo en el corazón de Jesús. Y el deseo del corazón de Jesús en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al 13, dice que el corazón de Dios está que todos procedan al arrepentimiento. Jesús ya hizo la tarea. Él vino a morir en una cruz para salvarnos, perdonarnos de nuestros pecados. Y Jesús dice, mira, aquí está. Aquí está, ¿lo quieres? Sí. Dice Dios, tú vas a vivir mi perdón a través. Fíjate lo que dice ahí, que todos procedan al arrepentimiento. La llave de la libertad, experimentar una vida, ¿sí?, sin que el pecado nos gobierne, es el arrepentimiento. Dice la Biblia que si tú y yo nos arrepentimos, Cristo Jesús, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. ¡Wow! Esta es la llave. Ahora, Dios quiere que en nuestro corazón haya arrepentimiento y no que haya remordimiento. El remordimiento nos hace sentir mal un momento, ¿sí? Pero el arrepentimiento nos transforma, nos cambia. El arrepentimiento es la llave que le damos la oportunidad a Jesús para que entre en nuestra vida y nos empiece a transformar, nos empiece a cambiar, ¿sí? Si yo era alguien que mentía, Dios empieza, ¿verdad?, a transformarme y a convertirme en un hombre que ahora dice la verdad, ¿sí?
Si yo era un hombre que en mi corazón había lujuria, Dios empieza a transformarme y a perdonar ese pecado y empieza a cambiarme y a transformarme, ¿sí? Para poder apreciar la santidad que a través de Dios podemos experimentar tú y yo, ¿sí? La realidad es esa, que Dios quiere que tú y yo, ¿sí? Le demos muerte al antiguo hombre y empecemos a vivir como el nuevo hombre. Hace 15 días yo te hablé del comienzo. ¿Cómo es comenzar? ¿Sí? ¿Cómo es avanzar en Jesús? Pero para poder avanzar necesitamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Déjame decirte algo. ¿Ves en esta historia, en la de Zaqueo, que Jesús juzga a Zaqueo por sus pecados? ¿Alguien ve que Jesús lo está juzgando por sus pecados? Y los hombres sí lo estaban juzgando, estaban diciendo, mira, es que este es un pecador, ¿cómo te atreves, Jesús, siendo perfecto, a venir a la casa de este hombre? Y Jesús dice, hey, yo no he venido a juzgar, yo no he venido a traer condenación, vine a traer libertad en Cristo Jesús, en mí mismo. Y eso es lo que Jesús quería mostrar en esta historia, ¿sí? O sea, si tú y yo nos metemos en esta historia y nos damos cuenta que somos ese Zaqueo, que estamos ahí intentando, ¿verdad?, salir, porque Zaqueo intentaba mirar a Jesús y se subió a un árbol intentando ver a Jesús porque sabía que ahí estaba el hombre que podía perdonarlo, ¿sí? Y él intentó con todas sus fuerzas. Si tú y yo intentamos, ¿verdad?, decirle a Dios, perdóname, perdóname, Jesús, Él va a atender a esa oración. Porque dice que él se subió y quería ver a Jesús y Jesús le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol, vamos a tu casa. Sí, vamos a tu casa. Y ahí está Jesús en este momento diciendo, hey, hijo, vamos a tu corazón, vamos a tu casa. Hoy quiero quitar el peso que hay en tu corazón a causa del pecado. Hoy quiero destruirlo de una vez por todas. Es la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Fíjate lo que dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Está listo? ¿Sí? Al principio empezamos como pesado, ¿verdad? Porque el pecado. Pero fíjate lo que Dios hace. Dice así, y si se convierten de sus malos caminos, o sea, si dejamos de caminar en el lugar, en la dirección correcta, lejos de Dios, y empezamos a caminar en la dirección correcta con Dios, dice, ¿verdad? Si se convierten de ese mal camino y se vuelven al camino de Dios, dice, entonces yo iré desde los cielos, yo los escucharé desde los cielos, dice, y perdonaré sus pecados. Aleluya. Si tú y yo le decimos a Dios hoy, Dios, perdóname, había caminado en la dirección correcta, hoy quiero volver a caminar en la dirección que tú has marcado desde un principio. Dice que Dios nos perdona. ¿Está listo? Ahí no queda todo. Ahí no queda todo. ¿Está listo? Y luego dice lo siguiente, y sanaré su tierra. El pecado se ha encargado de destruir, de herir, de lastimar, de hacernos perder propósitos, de hacernos perder lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Eso es lo que ha ocasionado el pecado. Pero Jesús nos está prometiendo que si nos volvemos al camino con Él, dice que Él sanará lo que el pecado ha herido y ha destruido. Fíjate lo que dice más adelante cuando dice que Zaqueo le dice a Jesús lo siguiente. Cuando los hombres empezaron a decir, este es un pecador, ¿cómo te atreves a ir a su casa? Dice que Zaqueo le dijo lo siguiente en el versículo 8, dice, Señor, me he dado cuenta que tu gracia me es suficiente, que hoy tú me has perdonado. Y dice, le daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con impuestos, le devolveré 4 veces más. Una actitud de arrepentimiento. Él está diciendo, Dios, tu perdón me es suficiente, así que todo lo voy a regresar. Y empezó a actuar, ¿sí? Y eso es un fruto de que tú y yo nos volvamos al camino de Dios, que le permitamos a Dios entrar en nuestra vida, ¿verdad? Él dice que tuvo una actitud de arrepentimiento y empezó a decir, yo he estafado, lo sé. Fíjate, él está reconociendo delante de Dios, Dios, yo he estafado, yo le he quitado dinero a la gente, yo he robado, yo he mentido, pero hoy voy a devolverlo 4 veces más. Cuando el pecado pone peso sobre nosotros, la gracia de Dios quita todo peso y nos retribuye más, mucho más. Así es Cristo Jesús. Quiero concluir con una historia. Mañana empieza, ¿verdad?, la Semana Santa. Y luego la otra semana es la semana de Pascua.
Tengo una pregunta para usted. ¿Qué significa Pascua? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa Pascua? ¿Verdad? Lo voy a decir en inglés. ¿Está listo? No es cierto. Passover. Soy bien malo para el inglés. Significa pasar por encima de. Ay, ¿por qué Pascua significa eso? ¿Cuál es el significado? Hace más de 4,000 años, dice que el pueblo de Israel fue cautivo de Egipto, fue esclavo de Egipto. ¿Verdad? Usted lo puede leer ahí en Éxodo. Y dice que Dios habló a un hombre llamado Moisés y le dijo: oye Moisés, quiero que vayas, ¿sí? Quiero que vayas y liberes a mi pueblo, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y Moisés le dice: ¿Cómo Señor? ¿Cómo yo lo voy a hacer? Y le dice: es necesario. Así que ve con Faraón y dile que el gran yo soy te ha enviado y que tiene que liberar a mi pueblo. Y entonces dice que ahí va Moisés, caminando con Faraón. Dice: Faraón, el gran yo soy me ha enviado y dice que tienes que liberar al pueblo de Israel. Y el Faraón le dice: no lo voy a liberar. Nel pastel. Ya se me antojó un pastel con un cheesecake. Sí. Le dice: Nel, no lo voy a hacer. Y Moisés regresa con Dios y le dice: Dios, ¿qué crees? Fui con Faraón y Faraón dice que no va a liberar a tu pueblo. Y Dios le dice: ok, ve con Faraón y dile que si no libera a mi pueblo, voy a traer plagas sobre su pueblo, sobre Egipto. Y dice que Faraón le dijo: no lo voy a hacer. Y entonces Moisés dice: va a venir la primera plaga sobre tu pueblo. Y así empezaron las plagas. Fueron 10 plagas. Sí, la plaga de las moscas, de las ranas, de las langostas. Imagínese que está comiéndose allí el platillo favorito, pero la cuchara está llena de moscas y del plato así le pasó al pueblo de Egipto. Y dice que llegó a la 9ª, ¿verdad? A la 9ª plaga, y dice que empezó a haber oscuridad. Y que al haber esta oscuridad, empezó Faraón a gritar: Moisés, ven, dile a Dios que disipe la oscuridad. Y entonces Dios quita la oscuridad y manda a Moisés y le dice: dile que si no libera a mi pueblo, voy a traer una 10ª plaga. Y dice que Faraón le dijo: no lo voy a liberar. Y entonces Moisés le dice: ok, como tú no quieres liberar al pueblo de Israel, Dios dice, ¿sí?, que va a pasar el ángel de la muerte y va a matar a tus primogénitos, tanto hombres como animales. Y él aún no quiso doblegarse y dijo: no lo voy a hacer. Y entonces Dios le dio una instrucción aparte a Moisés y le dijo: ve con el pueblo judío y dile que mate a un cordero inocente y que la sangre de ese cordero la ponga en su puerta, en sus dinteles. Le dijo: que marque ahí. Entonces, cuando pase el ángel de la muerte y vea que en esa puerta está la sangre de un cordero inocente, entonces el ángel de la muerte va a pascuar, va a pasar por encima de él y no va a traer muerte sobre esa casa. Y esa fue la instrucción. Por eso tú y yo festejamos la Pascua, ¿sí? Y entonces dice que pasó el ángel de la muerte y que todo aquel que no tenía la sangre de un cordero inocente, dice que él trajo muerte al primogénito y al primogénito de Faraón. Y entonces Faraón le dice: Moisés, dile a tu Dios que hoy voy a dejar libre a tu pueblo, al pueblo de Dios. Y dice que los dejó libre y ellos caminaron hacia el desierto. Y Dios le dijo a Moisés: cada año van a celebrar esto que es la Pascua, un cordero inocente que manchó con sangre la puerta para que el ángel de la muerte no pudiera tocar, ¿verdad? No pudiera traer muerte a esa casa, y lo van a recordar como algo que yo hice, ¿sí? Y le dijo: eso lo van a festejar cada año, y tú y yo hasta el día de hoy festejamos eso también, ¿sí? Es el significado de lo que vivimos en estos días, que Jesús fue el cordero inocente que fue en una cruz. Y su sangre, ¿sí?, esa sangre que derramó. Ahora déjame decirte, cada año era un rito que tenían que hacer los judíos. Pero cuando Jesús vino y dijo: hey, ya no tienen que matar a otro cordero. Yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Mi sangre es suficiente, ¿sí? Y dijo: ya no otro ritual más. Yo pagué una vez y para siempre, lo dice en Hebreos, ¿sí?
Él ya pagó. Ya no tenemos que hacer nada, usted y yo. Jesús dice, solo arrepiéntete y disfrutarás de lo que yo he traído, la salvación que yo he podido producir a través de la muerte de Cristo Jesús. Y entonces ahora esa sangre del Cordero inocente de Cristo está en nuestro corazón, y cuando el ángel de la muerte quiere traer muerte a través del pecado, no puede tocarnos, porque la sangre del Cordero es suficiente para cubrirnos, ¿verdad? Y para impedir que el pecado traiga muerte sobre nosotros. No sé tú, yo, pero yo creo que eso se tiene que celebrar a Dios, porque se lo debemos todo a Él. Se lo debemos todo a Él. La sangre de Jesús fue suficiente. Y dice que la sangre de Jesús, ¿verdad?, ahora delante del Padre nos ha hecho justos. Eso quiere decir que sí, tal vez la vamos a regar, vamos a fallar, pero la sangre de Jesús es suficiente para perdonarnos de nuestros pecados. Y eso permite que Dios pueda vernos con agrado cuando no lo éramos, por consecuencia del pecado. Porque todo se lo debemos a Jesús, Él lo hizo todo. Por eso yo no hay nada más que hacer. Por eso Jesús dice, tranquilo, ya no hagas nada más. Yo ya lo hice todo, hijo. Ya no hay pecado que pueda sobre tu vida. Ya no hay pecado. Él nos ha perdonado. Dios es más grande que nuestro pecado. ¿Sí? El pecado no es eterno. No. Jesús es eterno. Y si creemos en Jesús, ¿verdad?, ya no hay muerte. Dice que cuando Jesús murió, dice que bajó a la muerte y tomó las llaves de la muerte y dijo, no hay nada a todo aquel que cree que pueda producir muerte, porque después de que tú y yo nos vayamos de esta vida, entonces entraremos a la vida eterna con Cristo Jesús. Aleluya. Sí, ya no hay más. Si hoy tú y yo nos arrepentimos, decimos, Señor, perdóname, te fallé. Incluso hace 10 años, ¿verdad?, te fallé y no me acordé que no me arrepentí de eso. Si hoy tú y yo le decimos, perdóname, Dios, me arrepiento de los actos que cometí, dice que Él sanará nuestra vida. Y lo que el pecado ha producido, ¿sí?, lo que el pecado ha producido en nuestras vidas. Tal vez las personas nos recuerden nuestro pasado, nuestro pecado, pero hay una verdad de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando tú y yo nos arrepentimos, ¿está listo? ¿Está listo o no? Dice que Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. Dice que los echa hasta el fondo del mar y ya no se acuerda más de eso. No sé qué pecados hayamos cometido ayer, antier, hace 8 años, no sé hoy. Pero si hoy tú y yo le decimos a Dios perdón, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y eso es lo que vamos a celebrar en estos días. Pero más que celebrarlo en estos días, debemos celebrarlos toda nuestra vida. ¿Sí? Y que cuando fallemos, cuando nos alejemos, ¿sí?, Dios siempre dice, mi misericordia es suficiente. Vuelve. Cuando yo estaba leyendo esta historia de Zaqueo, yo siempre investigo qué significan los nombres. Y el nombre de Zaqueo significa puro, justo. Pero la gente le había dicho que era un pecador. La gente lo había etiquetado y le había dicho, este es un pecador de mala fama. O sea, esa etiqueta le había robado la identidad que Dios le había dado, de un hombre puro y justo. Y ahora a través de Cristo Jesús, tú y yo podemos ser puros y justos. No perfectos, pero a través de Cristo Jesús, ¿verdad?, podemos ser puros y justos. Amén. Hay libertad en Cristo Jesús. Dice que Él llevó en la cruz del Calvario todas nuestras cargas y nuestros pecados. ¿Qué le parece si hoy nos vamos de aquí libres y aprovechamos la libertad que Cristo nos ha traído y nos ha regalado? Y dejamos aquí todo lo que el peso del pecado ha traído a nuestras vidas y le decimos, Dios, aquí lo dejamos. Ya no quiero cargar más con esto. Es más, iglesia, ya no te condenes más por lo que cometiste en el pasado. Jesús dice, para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. No hay condenación. Nada de lo que hayamos hecho puede generar condenación, porque Cristo Jesús,
somos libres. Amén. ¿Sí? Vamos a orar ahí un momento, unos segundos delante de Jesús. Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, sabiendo que tú eres misericordioso y compasivo, y que tú nos has perdonado de los pecados que hayamos cometido de nuestro diario andar. Dios, tú nos has perdonado. Tu gracia es suficiente. Tu gracia nos ha, Dios, redimido. Tu gracia, Señor, nos ha alcanzado. Nosotros no hicimos nada. Tú ya lo hiciste todo en la cruz del Calvario. No hay pecado más fuerte. No hay pecado, Dios. Tú eres más fuerte que el pecado. Tú eres más fuerte, Señor. Hoy regresamos al camino correcto. Hoy regresamos a la cercanía contigo, Dios, en la cual tú nos vas a dirigir, en la cual tú nos vas a ayudar, en la cual tú vas a estar con nosotros, amado Jesús. Y gracias por eso. Te adoramos. Vamos ahí en tu lugar. La Biblia dice que si confesáremos nuestros pecados delante de Él, Él nos perdonará. No necesitas confesárselo a alguien. Con que se los confieses a Dios es suficiente y Dios trae perdón. Así que tú a solas con Dios ahí dile: Dios, tal vez he fallado acá, he pecado en esto, he cometido errores, perdóname. Y la Biblia dice que Él nos perdona de eso. Vamos, toma unos segundos y confiésalo delante de Dios. Dile: perdón, Dios, lo confieso, perdóname, perdóname, Jesús. Oh, ya no somos más esclavos del pecado. Sí, Señor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Temor. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor entró todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Esa es nuestra identidad en ti, Jesús. Somos tus hijos. Fui un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por perdonarnos. Gracias por tu amor. Porque tu amor ha sido suficiente para librarnos de la esclavitud del pecado.
Tú has venido a libertarnos. Gracias por eso, Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. El último versículo de esta historia dice lo siguiente: la salvación ha venido hoy a esta casa. Si tú y yo creemos hoy en Jesús, no solamente la salvación va a venir a nuestra vida, sino que a través de recibir la salvación de Cristo, tu familia puede ser alcanzada y puede ser rescatada, ¿sí?, del pecado, y poder celebrar juntos la salvación en Cristo Jesús. Amén. Sí, que Dios le bendiga, que Dios sane su tierra, que Dios sane su hogar, su familia. Sí, tal vez hemos tomado decisiones malas en el pasado, pero Dios no se queda con eso. Él empieza a formar un nuevo camino ahora que tú y yo le pedimos perdón a Él, y empieza, ¿verdad?, a introducirnos en su andar con Él, en la cercanía con Él, y nos muestra su amor, ¿sí?, a nuestras vidas. ¿Sí? Dios es bueno. Le doy un aplauso a Jesús por lo que hizo.